mi nombre es David Alcaraz, soy psicoterapeuta. Qué importante es tener tiempo para de cuando en cuando ir hablando lo que nos ha pasado con la pandemia. Fíjense que hace algunos años hice una obra de teatro y uno de los diálogos propuesto por Katia Castañeda era: me gustaría tener tiempo para hablar de amor. ¡Wow! Me gustaría tener tiempo para hablar de cómo me he sentido yo con la pandemia, cómo he venido transitando por diferentes etapas de la pandemia y qué me ha venido pasando con ella. No es lo mismo personas que han tenido COVID o las que no les ha dado, o si tuvieron un familiar enfermo, la salud que todos nos hemos tenido que cuidar y hemos estado con muchos miedos, más graves o menos graves durante toda la pandemia. O la economía, por ejemplo, si hubo baja economía o hay quien le fue muy bien con la pandemia, le ha venido yendo muy bien con la pandemia. Tener tiempo para hablar de cómo me he sentido. Creo que es algo, tener estos espacios como el día de hoy, creo que es algo muy bueno para nosotros, irnos entendiendo y saber que me estoy entendiendo. Va a ser algo muy bonito seguir compartiendo esto. Hablando de la importancia de poder entendernos y hablar de lo que nos pasa, hoy les quiero compartir sobre las diferentes ilusiones que hemos venido teniendo para cuando se acabara la pandemia. Todavía seguimos en pandemia, ¿y qué ilusiones hemos tenido o tenemos o habría que actualizar en este todavía 2021 con todo y pandemia? ¿Se acuerdan el año pasado, al inicio de la pandemia? Teníamos unas expectativas o ilusiones de qué haríamos cuando se acabara. Para finales de abril teníamos otras ilusiones o expectativas de qué haríamos al terminar la pandemia o cómo sería. Pero siguió avanzando y ya para mediados de año, después en octubre ya estábamos como diciendo esto sí va para muy largo, va a tardar mucho tiempo, pero en diciembre, finales de diciembre o principios de enero, que se empezaron a aplicar las primeras vacunas, nuestras ilusiones al final de la pandemia, lo que haríamos o cómo sería, ya eran otras. Siguió avanzando la pandemia y hoy en octubre del 2021 seguimos en pandemia. Pero si nos damos cuenta, la gran mayoría de las acciones o cosas que hacíamos en nuestra vida cotidiana ya las estamos haciendo. El 80%, 85%, para algunas personas será el 90% o más por ciento de lo que antes hacía, ya lo hace ahora, aún con pandemia. Todavía hay personas que se infectan, todavía hay personas que se enferman, todavía hay personas que fallecen lamentablemente por causa de la pandemia, pero ya estamos haciendo muchas de las actividades de antes. Entonces, ¿qué ilusiones teníamos para cuando se acabara la pandemia? Pero resulta que aún con todo y pandemia, ya estamos haciendo nuestra vida como era antes de la pandemia. Entonces, necesitaríamos actualizar algo. Para términos prácticos, es como si fuera otra. Imagínense una persona que a lo mejor en abril o mayo del 2020 entró en coma. Se quedó dormido un año o año y medio y ahora despierta en octubre del 2021 y entonces pregunta, oigan, ¿y todavía seguimos en pandemia? Y la respuesta sería, pues sí. Pero esta persona al salir de su cama, al salir a la calle, se daría cuenta que ya estamos en otra pandemia, como si fuera otra pandemia completamente diferente. Es así como nos ha venido pasando. Antes estábamos en una pandemia, después fue cambiando y hoy estamos en otra pandemia. Lo anterior me da a entender que así va a venir pasando con la pandemia. Se va a venir diluyendo. Por lo menos en México, se espera que para diciembre del 2021 de este año, los mayores de 18 años ya por lo menos tengan una vacuna. Y de la población de mayores de 18 años, el 85% o un poco más ya tendrán sus 2 vacunas o su esquema completo de vacuna. Pero para el siguiente año, en el 2022, los chicos que hoy tienen 17 años ya van a tener 18, así es que hay que seguirlos vacunando. Y como se espera, ha pasado en otros países que también los adolescentes y niños van a ser vacunados también. Pero al mismo tiempo ya va a haber más medicamentos porque ya se ha estado escuchando y ya se ha venido como probando diferentes medicamentos para contrarrestar el efecto del virus. Entonces,
todavía lo que hace sentir que para el 2022 vamos a continuar con pandemia. Pero al mismo tiempo, la vida va a seguir avanzando y vamos a seguir aprendiendo a convivir más con el virus, aunque suena un poco raro, pero así va a ser. Claro, esto si no viene una variante también muy fuerte que pueda complicar las cosas, pero mientras tanto, así va a seguir. ¿Tú qué sueños o ilusiones tenías para cuando se acabara la pandemia? ¿Casarte? ¿Divorciarte? ¿Emprender un negocio? ¿Hacer algo diferente? ¿Cambiarte de trabajo? ¿Salirte de casa de tus papás? ¿O que tus hijos ya se pudieran independizar? ¿Qué has dejado pendiente desde que se empezó la pandemia y que todavía no ha podido ser posible? Por ejemplo, yo no he podido trabajar con grupos de manera presencial. Lo he hecho de manera virtual algunas veces, algunos grupos no los he podido lograr todavía. Así que yo también he tenido que irme modificando. Pero no solamente lo que me ha hecho falta, sino que también me he dado cuenta que he hecho cosas nuevas, cosas diferentes a partir de la pandemia. Entonces, a lo mejor tendríamos que cambiar esas ilusiones por realidad, o ya poder emprender lo que sí me hace falta porque lo había dejado pendiente, pero ya estamos en tiempo a lo mejor de hacerlo aún con la pandemia. Bueno, pues antes de continuar me gustaría decirte que si no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que podamos tener una mayor comunidad. También te pido que le des un like al video y si quieres comentar algo sobre todo, deja tus comentarios acá abajo. También dime de qué es importante para ti hablar y con todo gusto trataré ese tema. En términos generales, algo que ha venido sucediendo de las diferentes etapas de la pandemia es regresar a lo que era mi vida antes. Era una ilusión o es una ilusión de regresar a lo que antes era mi vida. Claro, aquí yo les preguntaría, ¿y realmente queremos regresar 100% a lo que teníamos antes? ¿Es algo una vida que realmente me convenía como era antes de la pandemia? Bueno, pues aquí vendrían muchos momentos que habrá que ir revisando de uno por uno para ver en qué situación sí me convenía, en qué otra situación no me gustaría que fuera tanto y qué otro tema de plano me gustaría que ya no existiera en mi vida. Pero es algo que queríamos, regresar a lo que era antes mi vida, antes de que empezara la pandemia. Otro tema muy recurrente era, voy a ser feliz cuando se acabe la pandemia. Pues la pandemia pues va a seguir por lo menos, como les decía, otro año más, de diferente forma, otro tipo de pandemia, pero no se va a quitar de la noche a la mañana. Y claro, sentíamos que no éramos felices porque nos quitaron nuestra forma de vida, o mejor dicho, nuestra forma de vida nos la quitaron, y entonces sentíamos que algo no estaba fluyendo de una forma feliz para nosotros. Yo les digo, ¿y si vamos practicando a ser felices para cuando ya de plano haya todavía menos pandemia que ahora? A lo mejor nos podría funcionar. Que yo vaya practicando una nueva forma de vida, un entenderme diferente porque soy diferente, porque la vida es diferente, algo cambió dentro de mí y a lo mejor puedo experimentar una nueva forma de felicidad en esta etapa de pandemia. En unos meses más tendrá que ser otra, pero yo ya lo voy sintiendo, yo ya lo voy experimentando. Puedo empezar a ser feliz desde ahora. Alguien me podrá decir, oye David, pero ¿cómo se te ocurre que puedo ser feliz si todavía sigo sintiendo miedo, aunque ya es menor, pero sigo sintiendo miedo y me tengo que seguir cuidando? Pues precisamente, ser más consciente de la realidad en la que estamos nos va a ayudar a poder estar mejor. Ya podemos salir, aunque todavía no tanto. Me tengo que seguir cuidando, pero ya es más leve. Puedo sentirme más con miedo, pero ya no es tanto miedo como el que sentía antes. Es decir, mi realidad ha cambiado. Ok, pues partiendo de esta realidad, cada uno de nosotros va a seguir teniendo diferentes necesidades, obviamente, y será un poco complicado poder abordar muchas de estas dificultades. Por lo que sí te voy a dar, con todo esto sí te quiero dar, como una guía general de cómo podríamos hacer todos para cambiar esta ilusión por realidad y entonces poder estar mejor o sentirme mejor. Y lo que yo te propongo es, entre más conciencia podamos tener de diferentes momentos de nuestra vida, nos va a ir mejor. Vamos a imaginar que estamos como en un mapa
y entonces veo que hay una situación aquí, otra acá y otra acá de mi vida, ¿ok? Y vamos a ponerlo todavía más complicado. Estamos con una neblina espesa. Entre más yo sepa, entre más certeza tenga de dónde estoy parado, va a ser más fácil. No es lo mismo pensar que yo estoy en esta posición, pero estoy en esta otra, o no es lo mismo pensar que estaba más al frente cuando estoy más atrás. Cuando yo soy más consciente en dónde estoy en mi mapa, va a ser más fácil poder tomar una decisión acertada hacia dónde voy a ir. Después, con esta forma de pandemia que tenemos ahora, que ya se ha ido más, está más diluida, bueno, pues esta neblina justamente está un poquito más diluida. Y entonces me permite ver 1 o 2 pasos más allá de donde estoy parado. Ya sé en dónde estoy, con menos miedo, saliendo más, con la economía más estable. Ok, ya sé que estoy aquí. Y ahora tomo la decisión para dónde necesito ir. Cada quien tomará sus mejores decisiones. Tomo la decisión hacia dónde voy a querer ir. Y sé que de aquí a diciembre van a pasar ciertas cosas. Esperando que en el siguiente año ocurran ciertas otras. Es decir, ya puedo saber qué 2 pasos al frente cuáles voy a dar. No puedo saber si voy a dar 5 pasos o hacia dónde me voy a dirigir. Toda la neblina no se alcanza a disipar tanto. Pero los siguientes 2 pasos sí. Pues con eso me agarro. O sea, de eso puedo entenderlo mejor. Ya sé dónde estoy, ya sé hacia dónde voy a ir. Y entonces empiezo a avanzar en la vida. Es una forma que podemos encontrar para podernos sentirnos mucho mejor. Bueno, pues deseo que esta información haya sido de utilidad para ti, que con toda esta reflexión te quede algo distinto de cómo poder entendernos, cómo poder entenderme y cómo poder llevar mi vida hacia una nueva forma, a un camino distinto, tomar mejores decisiones. Y también, si algo te quedó de duda o si algo me quieres compartir, lo puedes hacer en los comentarios de abajo. Al mismo tiempo también, si necesitas como una ayuda más especializada, un apoyo más específico para ti, que me dijeras, David, ya te entendí, pero sabes, en mi caso, no sé qué hacer en tal o cual situación, pues con todo gusto doy terapia a distancia. También en la Ciudad de México doy terapia presencial y a distancia. Abajo en la descripción del video también te voy a dejar todos mis datos donde me puedes contactar y con todo gusto pues estoy para apoyarte. Y no te olvides ya por último de suscribirte a este canal, compártelo, a lo mejor a otra persona también le puede ayudar a reflexionar, a sentir, a entenderse más. Con todo gusto estoy para apoyarles, porque esta información lo hago para el bien de todos.